Muy buenas noches, amada iglesia. Pues nuevamente estamos aquí, hoy viernes. Justamente estamos estudiando las escrituras, estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Sean bienvenidos y bueno, estemos atentos a lo que Dios hoy va a hablar a nuestro corazón. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta, tu palabra, Señor, esa palabra que nos confronta, que nos anima, que nos consuela. Señor, pues que sea recibida en nuestros corazones con alegría, con gozo, Señor, y al mismo tiempo pues que nos confronte, que nos lleve pues a meditar sobre cómo estamos actuando, qué estamos haciendo mal y que pues nos impulse al mismo tiempo, Señor, a cambiar de actitud en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, te pedimos de tu dirección para todo lo que podamos hablar en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que se está conectando, pues para escuchar este mensaje. Y pues también los animamos para aquellos que por primera vez se están conectando, pues de que lo puedan hacer permanentemente. Todas las semanas tenemos diferentes estudios, diferentes mensajes y cada uno pues edifica nuestra vida. Los invito a realizarlo. Generalmente es desde el miércoles hasta el viernes a las 8 de la noche. Pues bien, hoy estamos hablando hoy viernes del libro de Eclesiastés. El mensaje lo hemos titulado Búsquedas triviales. Está en el capítulo 2, los versos del 1 al 11 de este libro de Eclesiastés. Así que vamos a leerlo. Dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte en toda mi faena. Miré yo, luego, todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Pues bien, dijimos que este mensaje lo hemos titulado, pues, búsquedas uh, triviales, ¿verdad? Pues vamos a seguir la secuencia de la porción que hemos leído. Vamos a ver cómo Salomón va enfrentando o quiere encontrar las respuestas aún de cómo o, cómo merece, o no, perdón, cómo Salomón trata de buscar respuestas a la pregunta, ¿merece la pena vivir? ¿No?
Entonces comienza a buscar el significado de la vida, ¿no? Comienza a buscar el significado en una vida desenfrenada. En el verso 1 dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Salomón contaba con todos los medios y la autoridad para hacer todo aquello que le apeteciera. Puso a prueba todas las cosas con su poder que pudo adquirir y no negó, como hemos leído, no negó nada a sus ojos ni a su paladar. El apóstol Pablo nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. En otras palabras, lo que estaba diciendo, los bienes adquiridos con avaricia no son más que sino la raíz. ¿Qué es la raíz? O sea, la causa, el origen, la fuente de todos los males. Curiosamente, llamamos a estos bienes adquiridos con avaricia, pues bienes materiales. Los llamamos también posesiones o los llamamos activos. Pero lo paradójico es que se van a convertir en nuestra ruina porque fueron adquiridos con avaricia, por amor al dinero, sin darle la gloria a Dios. La Biblia nos enseña que tenemos una maravillosa oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes. Y eso nos dice en Proverbios 3:9. Honra a Jehová en tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Salomón decidió probar su corazón para saber cómo respondería a tres de las experiencias comunes de la vida: los placeres, el trabajo y la riqueza. Entonces, vamos a hablar sobre los placeres. Salomón le dice a la alegría producida por la adquisición de bienes, enloqueces, y al placer le dice, ¿de qué sirve todo esto? Como que da la impresión de que ya no resultan pues tan amigables sus dos amigos, la risa y el placer. Entonces nos podríamos preguntar, ¿va Dios en contra del placer? Definitivamente que no, ¿verdad? El pueblo hebreo creía correctamente que Dios había creado al hombre para disfrutar de las bendiciones de su creación. Y en la época, por ejemplo, de la cosecha, era un tiempo gozoso para recoger para recoger en ese momento las bendiciones que Dios les daba, fruto de su trabajo. Al final del libro de Eclesiastés, Salomón exhorta a gozar de las bendiciones de Dios durante los años de la juventud, antes de que llegue la descendencia corporal de la ancianidad. Eso está en el capítulo 12 en adelante. Entonces, Salomón sigue en su búsqueda del significado de la vida. Hasta el momento, ha descubierto que las cosas no son capaces de saciar el alma sedienta y el corazón caprichoso del ser humano. Entonces, a lo mejor, puede encontrar la respuesta o lo que está buscando en el abandono imprudente. Entonces, Salomón comienza con la diversión y dice, vamos pues, haré la prueba con los placeres. Entonces, con lo que hemos leído, yo quiero que visualicemos el escenario. El rey está sentado en un espléndido salón de banquetes, está comiendo los manjares escogidos, bebiendo de repente los mejores vinos, viendo a los artistas y animándose, pues, unos con los otros, y viendo también lo talentosos que son estos artistas. Ahora bien, las posibilidades de los placeres sensuales eran casi sin límite en el mundo de Salomón. ¿Y quién tenía mejor acceso a esas posibilidades de placeres sensuales?
Obviamente, el rey. ¿Por qué? Porque tenía el palacio, tenía todos los sirvientes en la punta de sus dedos y es más, tenía cuartos repletos de esposas y de concubinas. Pero cuando terminaba el banquete y el rey examinaba su corazón, se sentía insatisfecho y vacío. No tenía plenitud de gozo. El placer y la alegría son mera vanidad, simples burbujas de jabón que explotarían rápidamente, pues, y desaparecerían sin dejar rastro alguno. Quizás muchos de los siervos del rey lo envidiarían a Salomón y desearían cambiarse por él, ¿verdad? Pero el rey se sentía infeliz. El vacío de todo esto lo llevó a darse cuenta con sabiduría, lo que después manifestó en Proverbios, donde dice, también de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. Para muchos, pues, la sonrisa solo rompe la monotonía del llanto y el placer simplemente un interludio del dolor. Salomón estaba tratando de ser feliz, pero algo estaba fallando. Entonces, cuando la diversión no logra la satisfacción, entonces Salomón se entregó al alcohol. En el verso 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y anduve mi corazón en sabiduría. No es que Salomón era un alcohólico, evidentemente evitaba emborracharse. Dice que pudo mantener su mente bajo sabiduría. Entonces quiere decir que mantuvo sus sentidos para poder anotar las observaciones sobre los efectos del vino. Pero mientras probaba, pero mientras saboreaba la bebida que tenía delante de él, halló que el placer era fugaz y artificial, y su respuesta obviamente no estaba en la botella. El mundo de hoy, mi querido hermano, está loco por el placer. Millones de personas están dispuestas a pagar cualquier cantidad de dinero por comprar experiencias y escapar temporalmente de las cargas de la vida. Aunque no hay nada de malo con la diversión inocente, aquel, mi querido hermano, que edifica su vida en la búsqueda del placer al final del camino, va a encontrar la desilusión. ¿Por qué? Porque la búsqueda del placer se convierte por lo general en propósitos egoístas y el egoísmo pues destruye el gozo. Los que viven para el placer a menudo explotan a otros para conseguir lo que quieren y terminan pues en relaciones rotas, así como con corazones vacíos. ¿Por qué? Porque no llegan a discernir que las personas son más importantes que las cosas y que las emociones. Estamos llamados, mi querido hermano, a ser canales de bendición, no estanques de acumulación. Y el mayor gozo viene cuando nosotros compartimos con otros los placeres de Dios. Si solo vives para los placeres, el disfrute disminuirá en ti. Si tú vives para los placeres, pues el disfrute va a disminuir, a menos que intensifiques la intensidad del placer. Entonces
Vas a alcanzar el punto máximo de la gratificación, pero ya no vas a disfrutar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese momento te convertiste en esclavo. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Cuando una persona bebe alcohol, cuando comienza a vivir, comienza a tomarlo seguidamente, ya no va a encontrar pues gusto en hacerlo. Entonces eso significa que va a querer tomar más y también bebidas más fuertes. ¿Más fuertes para qué? Para que pueda disfrutarlo, para que pueda suplir el triste resultado de ese deseo insatisfecho. Entonces, sigue tomando cada vez más fuerte, y entonces llega un momento en que ya tampoco le place, y entonces cambia o va sustituyendo el alcohol por las drogas, por el juego, por el sexo, por el dinero, por la fama o por cualquier otra cosa. Y así se demostrará el principio, un principio que es correcto. ¿Y cuál es ese principio? Cuando el placer es el centro de la vida, el resultado será la desilusión y el vacío. Hay otra razón por la cual el placer por sí mismo no puede traernos satisfacción. ¿Por qué? Porque apela solamente a una parte de la persona e ignora el ser total de la persona. Esta es la mayor diferencia entre el entretenimiento superficial y el verdadero gozo, porque cuando todo el ser está involucrado, habrá tanto disfrute como enriquecimiento. La diversión tiene su lugar, pero debemos recordar que solo ayuda a escapar de la vida temporalmente. Solo es por un momento. El verdadero placer no solamente deleita, sino que también edifica el carácter al enriquecer todo el ser de la persona. Entonces, Salomón, pues, no encuentra el significado de la vida en el placer, en el alcohol. Entonces ahora busca el significado de la vida en el trabajo. Entonces, como la sabiduría y la vida desenfrenada le fallaron, tal vez en el trabajo, en los logros personales, Salomón quiere encontrar el significado de la vida. Las escrituras nos indican que además del templo, Salomón construyó las murallas de Jerusalén, construyó ciudades reales como Megiddo, Azoe y Geser. También construyó ciudades de almacenaje para sus jinetes y para sus carros a lo largo de todo el largo y ancho de todo el imperio. Construyó casas, sembró viñedos, plantó jardines y huertos, dice la escritura, e hizo estanques para regarlos. La historia de este periodo confirma que Salomón fue uno de los más grandes constructores de la época. Salomón pudo haber pensado de que si la diversión y los placeres temporales egoístas o el licor no da la respuesta a su pregunta, ¿vale la pena vivir? Entonces, él pensó en dejar un legado, un monumento sólido para que la generación futura pudiera decir, este era Salomón y estas son sus grandiosas obras. Construir el templo, pues realmente era una cosa grandiosa, porque según las escrituras y todo lo que fue algo espectacular el templo que construyó Salomón.
Pero notemos algo importante en los versos del 4 al 6. Son 4, 5 y 6, 3 versículos. En esos 3 versículos, Salomón se refiere a sí mismo por lo menos 10 veces con las palabras realicé, o sea, él, él, construí, él, me planté, cultivé, etcétera, etcétera. Todo relacionado solo a él mismo. Entonces quiere decir que él, al hacer esas construcciones que debieron ser para Dios o para el pueblo de Jerusalén, lo estaba haciendo para sí mismo, para congratularse él mismo, para enorgullecerse él mismo. Salomón encontró gozo en el trabajo, pero más tarde, cuando terminaron sus obras, solo vio vanidad y aflicción de espíritu. El trabajo, mi querido hermano, es una bendición. En Génesis 2:16 dice, y tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el libro de Salomón también elogia la diligencia y condena la pereza, porque sabía que todo trabajo honrado se puede hacer para la gloria de Dios. Entonces, el trabajo por sí solo no puede satisfacer el corazón del hombre, sin importar cuán exitoso pueda ser ese trabajo. Salomón edificó edificios. Ahora bien, los edificios son atractivos y son útiles, pero al final y al cabo son un montón de ladrillos con cemento. Si nosotros recordamos pues la construcción del templo en la cual nosotros pues nos regocijamos y nos reímos y alabamos al Señor todos los domingos, pues a la larga son un montón de ladrillos con cemento. Las personas entran y salen de nuevo. Pero un día, ese edificio que hemos construido, pues ese edificio será derribado, no quedará ni un solo ladrillo. Un día, igual que el templo majestuoso que construyó Salomón, que desapareció de la tierra. Entonces, esta parte de las escrituras nos enseñan que nuestro trabajo y nuestros proyectos por lo general valen la pena, pero si lo vemos como último significado, invariablemente nos vamos a desilusionar. ¿Por qué? Recuerda una cosa. Salomón lo dijo en el capítulo 3. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Entonces, la eternidad es el norte de la brújula de nuestros corazones. Todo tenemos que hacerlo pensando en la eternidad. Entonces, quiere decir que jamás podremos estar satisfechos con un trabajo que se base en lo temporal. Podemos llenar la tierra, mi querido hermano, de rascacielos. Podemos pasar toda la hora de nuestra vida esforzándonos, pero el vacío seguirá, el vacío de la vida permanecerá. Anhelamos creer que podemos ganarnos nuestro propio boleto de la vida. Queremos creer que nuestros orgullosos logros individuales nos traerán distinción, nos traerán significado, porque de esa manera vamos a demostrar que nosotros tenemos el control absoluto de nuestra vida,
y que somos los capitanes de nuestra vida. Pero mi querido hermano, cuando nosotros leemos la historia o leemos también las escrituras o le vemos y contemplamos la majestad y la grandeza de muchos hombres en la historia, pues vamos a encontrar de una manera precisa y aguda, ¿no?, que estos hombres que estuvieron andando en grandeza murieron sin esperanza, murieron en desesperanza. Ambrose Bierce, que es un periodista, escritor satírico de los Estados Unidos, llamó al logro la muerte del empeño y el nacimiento de la indignación. La muerte del empeño. Ese es el logro. La muerte del empeño y el nacimiento de la indignación. Y eso a menudo es la situación. El individuo de grandes hazañas es con frecuencia una persona que trata de huir de sí mismo, haciéndose adicta al trabajo. Y eso lo lleva a la desilusión. Cuando los adictos al trabajo se jubilan, entonces sienten que ya no son útiles y algunas veces mueren por falta de actividad significativa en sus vidas. Entonces, mi querido hermano, pues en el trabajo, en tus logros personales, no vas a encontrar el significado de la vida. Entonces, Salomón, al no encontrar tampoco el significado del significado del significado de la búsqueda de la vida, o sea, al no encontrar la respuesta, pues ahora busca el significado en la riqueza. Veamos un poquito la riqueza de Salomón. El ingreso de oro anual durante el reinado de Salomón sería más o menos de unos 22.600 kilos de oro. Aparte del oro que le llevaban los mercaderes, negociantes y los reyes de Arabia, conforme lo dice la escritura. Además, los reyes de la tierra le llevaban anualmente regalos como alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón tuvo 1.400 carros, 12.000 jinetes. Su trono era de marfil, recubierto de oro puro. No había trono semejante en reino alguno. Todos los vasos y las vasijas de la casa de Salomón eran de oro. No había ningún rey en toda la tierra que poseyera pues tales riquezas. Si hubiéramos entrado al palacio de Salomón durante la época de la historia de Israel, en esa época, hubiéramos visto pues piedras preciosas de África, hubiéramos visto especerías de Arabia, almendra, sándalo de la India, marfil de la India y de África y cedros del Líbano. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos y para sus carros, y también tenía muchos jinetes. Su templo, que inspiraba asombro, realmente dejó a la nación sin aliento. El oro se encontraba por todas partes en su diseño. Las escaleras estaban de repente pues hermosamente decoradas, columnas y postes, cortinas y patios, hechos pues con materiales raros y costosos.
una selección infinita también de sirvientes, vestidos de ropajes maravillosos. Y la comida, ni hablar, comida suculenta, uniformes lujosos, animales costosos que fueron importados de todo el mundo. Realmente era un edificio digno de un rey cuya sabiduría y esplendor eclipsaba pues a todos los gobernantes de la tierra. Por eso Salomón afirmaba con derecho ser el más grande y el más rico de cualquiera de sus antepasados. Pero al final todo era absurdo, lo más absurdo de los absurdos. En el lenguaje de hoy, Salomón hubiera dicho, lo tuve todo, conseguí todo a mi manera, ascendí a la cumbre, más allá de los logros humanos, pero lo único que busqué nunca estuvo a mi alcance. Salomón cometió un error eterno en su búsqueda del significado de la vida. Y digo eterno porque no se fijó en la eternidad. Consiguió un error eterno en la búsqueda del significado de la vida. Lo buscó, ¿dónde? En las cosas. Lo buscó en las experiencias. Lo buscó en la sabiduría. Lo buscó en una vida desenfrenada. Lo buscó en el trabajo. Lo buscó en las riquezas. Pero todo fue en vano. El objeto de la búsqueda, de su búsqueda, no estaba en verdad disponible bajo el cielo. No estaba, lo que él estaba buscando no estaba disponible debajo del sol. Solo encontraría la respuesta cuando fije su mirada encima del sol. Mira, no todos tenemos, como Salomón, las riquezas ni los medios económicos para satisfacer nuestros caprichos. Pero muchas veces hemos sido víctimas del consumismo, de esa tendencia pues inmoderada a adquirir, a gastar o a invertir en bienes que no son necesarios para nuestra vida. A veces nos comportamos como niños y tomamos la actitud de un comprador compulsivo. ¿Sabes? Lo necesito, quiero tenerlo, no puedo vivir sin esa nueva tecnología. Tengo que comprarla y tengo que comprarla ya. No puedo esperar. Es una adicción que solo se aplaca con la adquisición de lo nuevo, con la adquisición de la novedad, de lo último. Y en casos extremos, esa adicción puede degenerar en la acumulación compulsiva de bienes innecesarios. Nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que iba recurrentemente al pozo a buscar agua. En Juan 4, 13, 14 dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solamente en Jesús puedes encontrar satisfacción, plenitud de gozo. Puedes encontrar el significado de la vida. El rey Salomón dijo en su relación con Dios, en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo encontrarás el significado de la vida viendo más allá debajo del sol, cuando mires encima del sol, cuando te fijes en lo eterno,
cuando tu vida esté enfocada no en lo temporal, no en lo pasajero, porque si no tendrás aflicción de espíritu. Porque todo lo que hagas será vanidad y aflicción de espíritu. Centra tu vida en lo eterno. Que la brújula, el norte de tu vida, en tu vida, que la estrella del norte de tu vida, que sea pues la eternidad. Pongamos nuestra vista en lo eterno, en lo que perdura, no en lo temporal. Así encontrarás significado a la vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos has rescatado. Señor, hemos vivido nuestra vida equivocadamente, centrados en placeres, en el trabajo o en la acumulación de riquezas. Gracias porque nos has rescatado, nos has cambiado, nos has renovado. Porque al poner tu Santo Espíritu en nosotros, pues nuestra visión cambió. Y ahora, pues el más anhelo de nuestro corazón es estar en tu presencia. Y hemos encontrado sentido a nuestra vida. Porque, Señor, nosotros queremos servirte. Mientras estemos en este mundo, ser instrumentos tuyos de bendición. Porque nuestra gran meta, nuestra gran satisfacción, que estamos empezando a gozarla desde ahora, será cuando estemos en tu presencia. Ahí pues realmente experimentaremos el verdadero gozo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, reflexionemos sobre todo lo que hemos conversado en esta noche. Que Dios los bendiga y pues espero el domingo en nuestro culto de celebración. Nos vemos. Que Dios los bendiga.